Vamos a ir a la palabra en esta tarde. Son las 12:30. Le invito a ir al capítulo 5 del Evangelio de Mateo capítulo 5, que vamos a leer los primeros versículos de este capítulo. Le pido que me siga con su mirada. Voy a leer el versículo 1, 2 y 3 de este pasaje. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, en esta mañana, con mucha humildad, delante de ti, Señor, expongo esta palabra, Padre, con la intención de ser enriquecidos en el entendimiento de tu corazón, de tu voluntad y de tus principios. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Como ustedes muchos saben, este pasaje constituye, según el criterio de algunos teólogos estudiosos, el centro y el corazón de todo el mensaje de la Biblia. El sermón de la montaña está en el contexto del inicio del ministerio de Jesucristo en la tierra, y el centro del sermón para los eruditos es justamente las bienaventuranzas. Muchos de ustedes han escuchado muchas enseñanzas acerca de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que pronunció Jesucristo en la montaña trazan el perfil de personalidad y de conducta de un creyente en Él, de un verdadero creyente. Hay libros escritos acerca del perfil del verdadero creyente basado en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son, por mucho, un mensaje magistralmente estructurado por Jesucristo, el Maestro Divino, en donde cada una de ellas constituye un atentado, un poderoso atentado contra los valores del reino de la tierra, contra el sistema de valores en el cual el hombre se mueve. Es un ataque frontal ante los valores en los que nos habíamos movido en otro tiempo, o quizás todavía nos movemos, porque es como una columna que sostiene una edificación. El hombre sin Dios se sostiene sobre esa columna, y cuando el hombre sin Dios edifica su vida, ¿verdad? La columna es el sostén principal, pero el hombre edifica su vida. El edificio simboliza su propia vida, en la cual se mueve, se desarrolla, vive y muere, ¿verdad? Sobre esa columna, cuando
cuando Jesús pronuncia las bienaventuranzas una por una, es como ir golpeando con uno de esos marros gigantes que usan las grúas, así esas bolas de acero, y le va pegando a esa columna en la cual se sostiene el edificio y la vida de las personas que no conocen a Dios y sus principios. No sé si me estoy explicando. ¿Qué va a pasar cuando ese marro de acero pega sobre la columna? Se va desbaratando, lo va haciendo añicos y toda la edificación caerá con la intención de reconstruir sobre cimientos y columnas correctas. Eso es el mensaje de las bienaventuranzas. El pastor Raúl de la O lo refiere como el reino al revés. El sistema de valores del reino, el sistema de valores del reino de Dios, que es intercambiado por el sistema de valores del reino de la tierra. Para que sea yo más claro, en este pasaje voy a ilustrar de qué se trata y daré ejemplo, entiéndase a través de otras muchas de las formas de ser y de hacer del ser humano. Lo voy a explicar y a partir de aquí podremos entender de manera muy clara el resto de las bienaventuranzas. Sígame un poquito aquí. Cuando el Señor Jesús dice primeramente en el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte. El Señor era muy observador. Este verbo en gerundio, viendo, refiere una actitud cotidiana del Señor Jesús. Es decir, algo que hacía, el verbo en su forma describe que es algo que acostumbraba a hacer, viendo. Es interesante la forma del verbo. No dijo vio a la multitud, dice viendo, mirando, como solía hacerlo regularmente, como él solía mirar. Es decir, implica observación detenida, observación contemplativa y profunda, como lo hacía el Señor viendo la multitud. Te miraba, Pati, y te observaba. Y esto tenía implicaciones muy importantes porque al mirarnos el Señor, al observarnos, al analizarnos, concluye muchas cosas en su mente y en su corazón. Él las sabía de antemano. En otros pasajes dice que él miraba a las personas y lamentaba porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Era un lamento. Miraba al pueblo judío como ovejas que no tienen pastor. Tenían mucha religión, pero no conocían a Dios. Incluida la clase sacerdotal, como se lo dijo a Nicodemo. Capítulo 3 de Juan. Te es necesario nacer de nuevo, no conoces a Dios. Así miraba la profunda necesidad de un pueblo, el Señor Jesucristo. Mucha religión sin Dios. Muchos problemas, muchas necesidades no suplidas, mucho dolor no consolado, mucha enfermedad física, mucha enfermedad emocional no suplida. Mirando, qué interesante, profundamente ante la necesidad humana, mirando. El resultado de mirarlos
lo mueve. Dice, mirando a la multitud, sube al monte. Sube al lugar simbólico donde la presencia de Dios se encuentra en pleno. Subir al monte tiene un significado muy especial, lo cantamos aquí entre nuestras alabanzas. Subo al monte, ¿verdad? Y te contemplo, te miro, Señor. Es una metáfora. Subir al monte, aunque aquí fue físicamente, subir al monte era algo que el Señor Jesús hacía en donde era su lugar favorito para encontrarse con Dios, subir al monte. En los montes bíblicamente sucedieron cosas muy importantes. En los montes, en el monte Sinaí se dieron los mandamientos. ¿Se acuerda usted? En una montaña Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿se acuerda? Podemos narrar muchos acontecimientos importantes que subieron. En el monte se transfiguró Jesús y apareció Elías y Moisés. ¿Se acuerda de ese pasaje? En el monte dio este sermón maravilloso, el perfil del verdadero discípulo de Cristo. En el monte murió Jesús. Las cosas relevantes sucedieron en las montañas. Y aquí en un sentido metafórico, en un sentido real, no metafórico, sube Jesús a la montaña movido por aquellos sentimientos que despertaron su observación ante un pueblo desvalido, alejado de Dios. Mucho conocimiento, pero nada de espíritu. Sube y los lleva a la montaña, al lugar de la presencia, donde el Señor se manifiesta de una manera mucho más clara, alejado de todo lo que le rodea, en un lugar de paz, a la montaña. Dice que se sentó. Era una costumbre que tenían los rabinos, los grandes maestros de la religión judía. Para enseñar, no enseñaban de pie, enseñaban sentados y los demás también sentados en el suelo y enseñaban los grandes maestros. Así era como se aprendía en aquel tiempo. ¿Recuerdan ustedes cuando decía Pablo, sentado a los pies de Gamaliel? ¿Se acuerdan de eso? Educado a los pies de los maestros. Así enseñaban los maestros. Se sentaban en un lugar un poco más alto y los demás en el piso, literalmente, y escuchaban con atención la sabiduría. Así se sentó Jesús y dice, y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca. Parece que esta frase sobraría, pero no sobra. Abriendo su boca es la descripción literal de que sonó la palabra, de que fue pronunciada la palabra. Lo que había de enseñarse salió de la boca de Jesucristo. Del mismo tono de voz, de la misma voz que creó todas las cosas. Con la misma autoridad que le dijo a la luz, sea la luz. Y fue la luz. Con la misma autoridad que dijo, hay expansión. Y la hubo. Y creó el cielo y la tierra. Con la misma autoridad que montó los planetas sobre sus órbitas. Con la misma autoridad que sopló y declaró que el hombre existiera. Con la misma autoridad que te dio vida y que me dio vida. Con esa misma autoridad abre su boca y declara una palabra que había de transformar de manera permanente y poderosa la vida de aquellos que quieran acercarse. Abrió su boca y les enseñaba diciendo,
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para mí, en lo personal, este versículo es la clave completa para entender el resto de la enseñanza, no solamente las bienaventuranzas, sino del sermón completo y de todo el mensaje de Jesús. Si no cobra realidad esta condición que Jesús está describiendo aquí, no hay manera de entender a Dios, no hay manera de entenderlo. Porque esta condición de pobreza espiritual, de ser pobres en espíritu, es la llave, escúcheme, es la llave que abre el reino de Dios. Muy importante. Necesito la llave para entrar, para abrir la puerta, ¿verdad? Darle vuelta a la chapa, abrir la puerta y entonces descubrir el reino. Necesito una llave. El reino no se descubre así nada más. Por eso mucha gente, aún en las iglesias cristianas, no entiende a Dios. No descubre a Dios. La predicación y las enseñanzas son retóricas. Son buenas cosas. Nadie puede afirmar, eso es malo, nadie diría eso. Pero hay una diferencia enorme entre escuchar un buen sermón, una buena enseñanza, y descubrir las implicaciones del reino que tienen esas enseñanzas, la profundidad de ellas y las implicaciones que tiene también sobre mi vida que puede ser transformada. La predicación no puede ser un discurso solamente. La predicación no puede ser un mensaje elocuente solamente. Si eso es para mí, si eso es para ti, no te sirve. Hay mejores discursos. Los busca uno en internet y hay oradores extraordinarios que tienen mensajes poderosos, convincentes, humanamente convincentes. Y la gente los escucha y se impacta. Hace algunos pocos años, no creo que más de 2 años, murió Miguel Ángel Cornejo. Un excelente orador, motivador. Hablaba y hablaba y hablaba y uno podía estarlo escuchando 3 horas, 4 horas y wow, decía unas cosas y todo lo que alimentaba a la gente aquí en el intelecto era tan fascinante y la gente que le escuchaba salía así, mire, no cabía por la puerta. Porque llenaba las emociones y hablaba de las expectativas de la gente y cubría espacios de las necesidades emocionales de la gente y la gente se sentía súper alimentada. Pero esto, hermano, es superior a lo que Miguel Ángel Cornejo y similares puedan hacer. Debe ser superior, porque esta es la palabra de Dios. Es el mensaje del Espíritu, no al intelecto. No es un mensaje almífico. Intentamos que esta palabra y que este mensaje vaya a tu espíritu, no a tu intelecto. Porque tu intelecto a veces no lo acepta, lo rechaza, dice, eso no, eso que dice no, esto sí, esto no, lo selecciona y dice, esto no me conviene, esto no. Tu espíritu no. Tu espíritu lo asimila todo. Y un día sucumbirás ante el poder de la palabra de Dios a pesar de tu intelecto, como me sucedió a mí. Los que somos cabeza dura, Dios nos tiene que tratar de una manera especial y Dios es muy bueno, déjame decirte, no te asustes. Dios es bueno. Dios sabe la manera cómo llegarnos a los que somos así medio tercos. Yo así lo fui por mucho tiempo, pero Dios es bueno. Dios no me convenció en lo intelecto, me convenció en el espíritu. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Bienaventurados. Así inicia. Bienaventurados. Bienaventurados, según investigué, es un aquí
y una hora. Es la condición presente de todo creyente nacido de Dios que está conformado a la imagen de Cristo. Escuchen. Algunos interpretan como serán bienaventurados, y ahorita voy a describir qué es eso. Los que hagan esto. No está hablando, no es el sentido del sermón, no es el sentido del mensaje. No está diciendo si tú eres pobre en espíritu, serás bienaventurado. No está diciendo eso. Y además tuyo será el reino de los cielos. No es una condicionante, no es una promesa, es una realidad presente. Que tú y yo somos bienaventurados, que tú y yo ya somos bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado? Bienaventurado es alegría extrema. Algunos dicen 7 veces feliz. Es la alegría de estar viviendo lo correcto con gran satisfacción. Bienaventurado es aquel hombre y mujer que alcanza la plenitud por una razón. Alcancé la plenitud porque Dios está conmigo. No porque Dios me dio, no por lo que me pueda dar. Si me da o no me da, no tiene que ver con mi bienaventuranza, no tiene que ver con mi felicidad. Yo soy bienaventurado por el solo hecho de que Dios me haya mirado, de que Dios me tenga en cuenta, de que Dios pronuncie mi nombre. Soy bienaventurado, soy realizado en Dios, nada más por ese hecho que parece simple, pero no es simple, es profundo y es glorioso. Que Dios piense en mí, que Dios se refiera a mí, que Dios recuerde que existo. Eso me llena de alegría. Claro, estamos en un contexto terrenal en el que Dios es, como decía en otra predicación, Dios es útil. Qué triste que Dios me sea útil. Pero hemos pasado de eso, del utilitarismo de Dios. Nosotros no somos más de los que usan a Dios para que Dios supla sus necesidades y lo guarda por ahí en la cartera o en algún lugar. Ya lo habíamos dicho. No, Dios no es eso. No podemos reducir y rebajar a Dios de esa manera. Dios es Dios, me dé o no me dé. Me cure o no me cure, Dios es Dios, me mate o me dé vida. Dios sigue siendo Dios, vivo o muerto, yo soy de Él y soy bienaventurado, estoy feliz porque Él está conmigo. No depende de las circunstancias. Yo no dependo de las circunstancias para decir que Dios es mi Señor. Si hemos sido pobres y lo volviéramos a hacer, bendecimos a Dios con la misma alegría que si Dios nos enriqueciera. Porque no está sujeto a las circunstancias mi corazón. Mi corazón es de Él, Él es mío. Nadie me lo puede robar. Somos el uno para el otro. ¿Qué puede destruir eso? ¿Una bala en la cabeza? Te voy a matar porque crees. Mátame. Tuve un sueño hace un tiempo donde alguien me ponía una pistola en la cabeza. Así, literalmente, me la ponía. Me decía, te voy a matar porque eres cristiano, porque crees en esas cosas. Y yo le dije, Señor, prepárame, porque ahí te voy. Fue más trágico, pero se lo cuento sencillo. Pero descubrí en mi corazón que Él me da confianza. Los sueños te revelan muchas cosas. Descubrí que tengo confianza y creo que podría morir por Él sin ningún problema. ¿Me estoy explicando? La bienaventuranza tradicionalmente se enseña que se compara con un lugar, la isla de Chipre, que en aquellos tiempos era un paraíso en la tierra, ¿verdad? Donde iban los césares, donde iban los grandes hombres adinerados a disfrutar ese paraíso, la isla de Chipre, en donde no faltaba nada, el clima era maravilloso, mediterráneo, había comida en abundancia, había agua, había todo lo que alguien podría desear. Era una alusión a la isla que le llamaban
a esa isla que también le llamaban Macarios, Macaria. ¿Conoce alguna Macaria? Eso significa plenitud. Macario. Completa, llena, abundante, bienaventurada. A eso hace alusión esta palabra. La palabra bienaventurado hace alusión, dice, es la presencia misma de Dios en Cristo entre nosotros, compartiéndonos de su vida. Eso es bienaventurados. La realización máxima del ser humano, porque Dios está conmigo. La máxima satisfacción. Cuando uno cría a los hijos y los hijos crecen y nos llenan de satisfacciones, ¿verdad? Uno los tomó desde chiquitos, les dio el biberón o el pecho y luego nos crecieron, íbamos felices viendo sus logros motrices y presumían las mamás con la compañera de la escuela o del kinder o garden o lo que sea y decía, mira, mi hijito ya logra esto. Y aquella dice, pues también Pepito, ¿verdad? Y ahí se presumían entre las dos, porque los logros de los hijos para los padres son cosas maravillosas. Nadie puede entenderte, ¿sí o no? Tú llegas corriendo con tu hermana o llegas corriendo con tu madre y le dices, mira, el niño hizo eso, mamá dijo pa o dijo ma o logró subir o se sentó y la hermana o alguien más te dice, está bien. Y tú te mueres de la alegría. Porque está teniéndolo, nadie puede entender eso más que uno mismo. Yo seguido le digo a mi esposa, ¿te acuerdas cuando Raquel decía algunas palabras? Gala, 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 gala. Así decía Raquel. Cosas que parecen tontas, pero ella y yo nos llenamos de ternura por los logros de nuestros hijos. Y cuando ellos están ya más grandes y tienen su carrera universitaria o su negocio o se casan o lo que hagan, uno se llena así, se siente como pavo real. Nadie entiende eso, pero es una realidad. Ese sentido de realización en donde tú les diste y les diste muchas cosas y los formaste, que no esperas absolutamente nada de ellos, sencillamente tú lo lograste en ellos, tú te realizas en ellos. Algo así, una alegría maravillosa, que no espera nada. Bienaventurado. ¿Me estoy explicando? Esos sentimientos que no obedecen a ningún interés mezquino, ni esperan nada. Sencillamente nos posesionan, por decirlo de alguna manera, y estamos tan contentos. Bienaventurados, bienaventurados, llenos de satisfacción. Una realización absoluta. Así se refiere esa palabra, bienaventurados. Y lo traspola a los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Fíjese, el texto en Lucas, el pasaje paralelo de Lucas solamente dice, en el 6:20, dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Así nada más dice. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Qué afortunado que Mateo aclara en el mismo pasaje, en el paralelo, y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque le da una connotación distinta a lo que Lucas asevera. Si nos quedáramos con la versión solamente de Lucas, tendría un sentido muy distinto esta enseñanza. Y pensaríamos que la Iglesia Católica tenía razón, pensando que la pobreza es una bendición. ¿Qué dice usted? ¿La pobreza es una virtud y bendición? La pobreza es una gran maldición. ¿Quién es feliz siendo pobre? No. Pero Lucas aquí declara, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? Lucas aquí omite en espíritu. Pero cuando Mateo dice bienaventurados los pobres en espíritu, nos saca de la posibilidad de que Jesús hablaba de carencia de riquezas materiales. No es el sentido. En Mateo esta expresión, aunque se usa la palabra tochois,
es una palabra griega que cobra el sentido de Sofonías en el capítulo 2:3. Sofonías le da un sentido de humildad. Escuche, vamos a Sofonías, por favor. ¿Usted sabe que hay un libro que se llama Sofonías? Quien lo encuentre y lo pueda leer fuertemente me va a ayudar. Sofonías, profetas menores. Sofonías, capítulo 2, versículo 3. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Buscad a Jehová todos los que, los humildes. Está en un contexto de una gran amenaza de destrucción del pueblo por causa de su pecado. Venía juicio sobre el pueblo y Sofonías aquí dice: buscad a Jehová, eviten que sean destruidos, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Es la misma palabra, es el mismo sentido. Aquellos que son los tochois, los pobres, pero no está hablando de pobreza material, está hablando de pobreza en espíritu, que es lo mismo decir humildad del corazón. Humildad en el corazón. Muy importante hacer esta distinción. Humildad de corazón. Tiene que ver, dice, cuando exhorta al pueblo a buscar la justicia y la mansedumbre. Sofonías, para evitar el juicio de Dios. Es el llamado del Espíritu Santo a Israel para entrar a la gracia misericordiosa de Dios. Pero la condición es la humildad. Dice aquí el texto: busquen a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. El llamado del Espíritu de Dios pone una condición para no ser enjuiciados en este contexto. Agáchense, olviden la soberbia, olviden el orgullo, olvídenlo. Rompan con la columna vertebral de sus vidas la arrogancia, la petulancia, el sentido de autosuficiencia, la confianza en su propio intelecto, en sus propias capacidades, la sensación de no necesitar de Dios. Los pobres, tochois, no necesito de Dios. Yo puedo solo, cuando lo necesite está al alcance. Yo lo traigo aquí a 2 metros. Cuando yo lo necesite lo jalo para que me ayude. Un sentido de autosuficiencia, de vanagloria y de orgullo. Yo puedo, yo soy, yo. En esa actitud se pone en el centro del universo al propio hombre. La Biblia es cristocéntrica. ¿Se ha dado cuenta? El mensaje y la doctrina de la Biblia es cristocéntrica. Cuando uno está de otra manera, de esta manera en que acabo de describir, es antropocéntrica. Es decir, yo estoy en el centro del universo, el universo gira en torno a mí. Dios tiene que venir a suplir mis necesidades. Él lo prometió, tiene la obligación de venir a suplir mis necesidades. Y si no vengo a la iglesia, Dios sabe mi domicilio, que vaya allá si quiere relacionarse conmigo. Él sabe dónde vivo, calle 1, número 9. Si Él quiere algo conmigo, que vaya a mi casa. Es estar en el centro. Yo. Se sufre mucho en esa actitud. Hay mucho dolor, muchísimo dolor. La condición aquí en el texto de Sofonías para no venir a juicio, para que el juicio de Dios no te alcance, Israel, es
la humildad para alcanzar misericordia. Oh, qué interesante. Con razón en el Nuevo Testamento dice el Señor, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. ¿Sabe qué es resistir al soberbio? ¿Sabe qué significa resistir al soberbio? Pelear contra él. Cuando usted oiga este término, resistir es pelear. Pelear contra algo. Resistir no es aguantar, ¿no? Ahí como los boxeadores que se meten en la esquina y les están dando durísimo y están aguantando. No, no está hablando de ese tipo de resistencia. Resistir en el sentido bíblico neotestamentario es pelea. Pelea contra todo. La mejor defensa es el ataque, ¿no? Como en el ajedrez. Pelea. Dice, Dios resiste al soberbio, al orgulloso, al petulante, al presumido. Dios lo resiste. No hay manera. Dios le rechocan esos. Esas, le chocan. No está diciendo los condena, ¿ok? No está diciendo se van a ir al infierno, no. Está diciendo que pelea con ellos. ¿Para qué pelea con ellos? Para rendirlos, para torcerles el brazo y para obligarlos a entender que Dios al humilde lo recibe y le da gracia. El rey David lo sabía. El rey David, lo hemos comentado, el rey David, pues era el rey. Descubrimiento. Era el rey nada menos más poderoso de su tiempo, en toda la tierra conocida. En todos lados era conocido el rey David por su poderío, su capacidad militar, sus ejércitos. En su época, la época de oro de los reinados de Israel, el rey David estaba, como decimos, en los cuernos de la luna. No había hombre más poderoso, no había hombre más poderoso que el rey David. Cuando el rey David cometió pecado de adulterio y secundariamente pecado de asesinato, estaba ahí el pecado y él calladito, ¿va? Y viene Natán, el profeta, y le cuenta una historia de ovejas muy, muy sencilla, de injusticia. Y David lo escucha así como diciendo, sí, hasta aburrido estaba de la historia que le estaba contando. Y cuando le dice el profeta Natán, ese hombre injusto, eres tú, rey. ¡Wow! Le zumbó la cabeza como si le hubieran dado un marrazo, ¿no? Pero David conocía el corazón de Dios y sus principios. Escúcheme. David conocía la ley judía. Pero no estamos hablando de las reglas de la ley. Estamos hablando de la esencia de los principios de Dios, del corazón mismo de Dios, no de la ley. Está hablando de cómo Dios pensaba, cómo Dios sentía, cómo Dios juzgaba desde su corazón. Y David sabía cómo Dios lo hacía. Por eso es que siendo el rey encumbrado en un trono tan poderoso, David, pudiendo haber tomado a ese hombre que lo acusaba y desaparecerlo, para que nunca más volviera a acusarle. David se levanta del trono, da unos pasos hacia adelante y quiero pensar que estaba parado ahí Natán y cayó a los mismos pies de Natán, derrumbado. El rey poderoso de toda la tierra cae derrumbado. Y en el Salmo 51 exclama, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la muchedumbre de tus misericordias. Salmo 51. Contra ti he pecado, solo contra ti. Es cierto, lo que este hombre dice que tú enviaste es cierto. Yo pequé. Ten misericordia, ten piedad de mí. Y dice que llenó su cabeza de
de ceniza y se vistió de cilicio y se cubrió delante de Dios. Dios lo había descubierto. No le importaba perder el trono, no le importaba perder la riqueza, no le importaba perder las guerras y el ejército, tener el país más poderoso del mundo. No le importaba eso, le importaba que Dios había sido ofendido por él y por su orgullo y por su tontería, y había callado durante 1 año, estuvo callado. Y ahí en el mismo Salmo declara: mientras callé mi pecado, mis huesos envejecieron. Eso enferma. Mientras nos ocultamos detrás de la columna del orgullo, ahí, al fin que nadie se da cuenta, ahí está uno aguantando. En la miseria, eso enferma el cuerpo, enferma los sentimientos, las emociones, por puro orgullo. No fue así David, se humilló. Dice: me has enseñado en lo profundo. Salmo 51, en lo profundo me has enseñado. Me humillo delante de ti, porque yo sé que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sabía la fórmula. Un pobre en espíritu. No se crea usted que los pobres materiales no son orgullosos. Hay gente que está bien, iba a decir fregada, pero se oye feo y me están grabando. No, mejor digo, hay gente bien amolada, orgullosa como ella sola. Híjole, hermano, qué terror. Orgullosa. Lo que yo digo, como yo lo digo, y a mí que el pastor no venga y me... Dios quebranta ese orgullo porque nos ama, por amor a nosotros. Diógenes, un filósofo griego, era así de pobre, no tenía, la cabaña, la choza donde vivía era de madera toda roída, se le metían las goteras, como en Quicotén, así, cuando llovía. Aristóteles, que era un contemporáneo de él, era rico, aristócrata, vivía en un palacio. Y eran los 2 filósofos más prominentes de aquella época en su tiempo. Uno bien pobre y el otro bien rico, pero los 2 igual de reconocidos. Y en cierto día fue Diógenes y se presentó ante el palacio de Aristóteles y lo miró y entró ahí en sus puertas, lo vio. Y Aristóteles se sorprendió de verlo ahí todo chamagoso, ¿verdad? Y le dice: ¿qué se te ofrece? Pasa. No voy a pasar, le dice. Solo vine a ver cómo te regodeas aquí en tu palacio. Puedo ver claramente en tus alfombras persas toda tu vanidad, tu petulancia y tu orgullo. Soberbio, le dijo. Y se fue. Pasado el tiempo, a visita recíproca, ¿verdad? Aristóteles pasó por donde vivía, en su choza, de madera toda fea. Entra y empuja la puerta que rechinaba y medio se caía al abrirla, y Diógenes estaba ahí y lo mira con sorpresa que se haya rebajado a venir. Y se la devuelve, le dice: en los agujeros de tus tapetes mugrosos puedo ver tu terrible arrogancia, soberbio. No tiene que ver con las posesiones, no tiene que ver con eso. Hay gente que es muy adinerada, muy rica y muy sencilla. Y muy buena onda, muy generosa. Tiene que ver con la autoestima. Las personas que tienen herida su autoestima, escúcheme, por alguna razón les hirieron la autoestima. Siempre esa autoestima está debilitada y baja y se cubre de falsas máscaras para aparentar grandeza, cuando su corazón es vulnerable, absolutamente pobre. Generalmente
la gente soberbia y petulante es muy de autoestima muy baja. Hay una herida ahí. Por eso el Señor no los condena. Los regaña, pero no los condena. Le dice, no está bien lo que haces, pero yo te puedo sanar y restaurar esa autoestima tan baja que cubres detrás de tus máscaras artesonadas, para levantar ante los ojos de los hombres tu prestigio. Pero eres bastante pobre. Como la iglesia de la Odisea, ¿se acuerda? Tú dices, eres rica, no tengo necesidad de nada. ¿Se acuerda cómo la descubre el Espíritu? Le dice, yo soy rica, no, todo lo tengo. Y le dice, pero yo te digo, porque el Espíritu escudriña profundamente el corazón, y le dice, pero yo te digo la verdad, eres desnuda, ciega y desvergonzada. Porque Él sí puede ver detrás de esas máscaras. Dice, te recomiendo que te laves los ojos para que veas bien, porque como que no ves bien, ¿eh? Ponte colirio para que puedas ver bien tu realidad. Y compres oro purificado en fuego. Wow. Recomendaciones muy profundas. Toda la Biblia, si usted la recorre, Dios está peleando contra la soberbia humana por una razón. La soberbia humana es una copia de la soberbia satánica. Es una emulación, es una imitación de la soberbia satánica, que fue la razón por la que el diablo cayó. En el Antiguo Testamento vemos cómo hay un anhelo del corazón de Satanás antes de la creación del mundo, en donde dice, subiré al mismo trono de Dios, a la altura de las nubes, más allá, y ocuparé el lugar y seré semejante al Altísimo. Se ensoberbeció un ser creado ante el Creador Todopoderoso, se ensoberbeció, y la soberbia le hizo caer y fue lanzado del cielo. Vino y le sembró en el huerto del Edén a Eva y le dijo, con que Dios dice lo que pasa, cada quien habla de lo que le duele, ¿no? Y le dijo a Eva, te engañó Dios, no va a suceder lo que tú dices si comes del huerto, no morirás. Sino sabe bien Dios, escuche, sabe bien Dios que el día que tú comas de ese árbol que te prohibió, serás ¿qué? Semejante a Él. Cuando el diablo quería ser semejante a Dios, se estaba proyectando él mismo ahí en sus propias carencias, en su propio deseo. Engañó a Eva y ya se sabe usted la historia. Por eso Dios, en toda la historia bíblica, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, humilla la grandeza humana, la humilla. El Creador, el Salvador del mundo, viene en una forma humilde. Nace en un pesebre, en el azar de un viaje. Los judíos esperaban grandeza, esperaban nubes abiertas, cielos con relámpagos a su Mesías, y el Señor les manda al hijo de un carpintero, nacido en un pesebre o nacido en un establo, totalmente anónimo, excepto por el cielo, porque los ángeles lo anunciaron. Pegándole a la columna vertebral de la soberbia humana. ¿Es claro el mensaje, hermano? Entonces, el antídoto a eso es la pobreza en espíritu, la humildad, la sencillez. El Señor Jesús dijo, sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Es la humildad la llave que abre la puerta del reino de Dios. La sencillez.
¿Cuántas veces, por falta de ella, hemos pagado precios muy altos? Hemos desaprovechado situaciones que si hubiésemos sido un poco más humildes, se hubieran logrado en la vida y hubiéramos disfrutado de tantas cosas. Pero por falta de humildad se nos fueron. Cuánta bendición de Dios se ha ausentado de nuestra vida personal, conyugal, familiar, por falta de humildad. ¿Sabe por qué se divorcia la gente? Por soberbia. Porque no cedes tú, no cedo yo, porque yo tengo la razón. Por eso se divorcia la gente. El 99% de los divorcios. Y el otro 1% también. Es destructiva. No le puedo pedir perdón a mi padre porque no puedo. No puedo perdonar a mi esposa porque no. No puedo perdonar a mi amigo que me agredió y ya no lo veo. Una amistad valiosísima. No, porque no. Ya me parezco a Eugenio Derbez, ¿verdad? No. No, porque mi estructura, ¿verdad? Fue el gran problema de Dios con el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Todo el tiempo. Les pedí el rostro y me voltearon la cerviz, decía. Les pedí el rostro y me voltearon la nuca, la cerviz, el cuello. Cervix o cerviz es cuello. Se ensoberbecieron. Quise ver el rostro y se voltearon. Eso es lo que dice el Señor. Y prevaricaron delante de los ojos de Dios, decían los profetas. Se envanecieron en sus propios razonamientos y dejaron la gloria de Dios, dice Pablo en Romanos, el Dios incorruptible. Yo puedo solo, no te necesito. En Juan 3:19 dice, esta es la condenación, que la luz llegó a los hombres, hablando de Cristo. Le está diciendo Jesús a Nicodemo, el que cree en el Hijo de Dios ya es salvo, pero el que no cree ya está condenado. Y la condenación es esto, que la luz vino al mundo y les fue mostrada y ofrecida. Dice, pero los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Le dieron la espalda y le dijeron, no te necesito. Yo puedo solo. Yo puedo construir mi vida. El día que te necesite, quédate a 2 metros de aquí, porque el día que te necesite te voy a llamar. Pero ahorita mientras, déjame a mí, yo puedo solo. Finalmente, de ellos es el reino de los cielos. Cuando en sencillez de corazón y en humildad uno abre la puerta, entra, cierra detrás de sí la puerta y descubre un mundo increíble. Un mundo en donde, como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando cae en el agujero queda el piso arriba y el techo abajo. Un mundo al revés. Un mundo extraño. Un mundo donde el ofendido no se tira y se muere al piso porque lo ofendieron, sino que tiene una actitud de recibir la ofensa y sí dolerse, pero perdonar. Eso es reino de Dios. Ha descubierto un mundo donde en lugar de tirarte mala onda porque lo estás logrando, me alegro contigo. Bien, ya vas a terminar, abogado, 1 mes. Ponte de pie, abogado. 1 mes para terminar, denle un aplauso. Nos alegramos.
No ha sido fácil, yo he estado cerca un poco de Él y no ha sido fácil para ellos, para todos. Pero nos alegramos. En el reino de Dios me alegro que hoy ya seas casi un abogado, que lo haya logrado. Pedaleando durísimo, mano, pero lo logras. Este es un reino en donde tus necesidades las puedo sentir como mías y decirte, Conchita, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Pastor, no me puedes ayudar, porque mis necesidades no son materiales, mis necesidades son más emocionales. Bueno, a lo mejor ni palabras tengo, Conchita, pero me siento junto a ti un buen rato y te hago compañía. ¿Qué te parece? No tengo palabras, no tengo recursos para ayudarte, o no necesitas de recursos materiales, pero mi persona sí. Yo me siento junto a ti y ahí nos contamos unos chistes, ¿qué te parece? Y te endulza un poco la vida, ¿te parece bien? Puedes dar. Es un reino así. Cuando uno descubre, a través de haber entrado por la humildad de este reino, qué hermoso es poder decirte que eres mi hermano. Yo me bajo. Si tú eres más o menos que yo, eso no importa. A ojos del mundo, claro. Eso no importa. En este reino tú y yo somos igualitos. Valemos lo mismo. Y me encantas. Es el reino de Dios, el que Jesús vino a mostrarnos. Jesús dijo, si tu hermano te hiere en la mejilla derecha, no te enojes, no te enchiles ni te desquites. Dile, aquí está la otra, por si quieres, mostrándole que no te puede dañar. Un hombre o una mujer que descubre el reino no lo pueden dañar. Nadie lo puede dañar, ¿sabía usted? Por eso Jesús no repelaba cuando le hacían o le decían cosas. No lo podían dañar. Un hombre sano, una mujer sana en su corazón, nadie lo puede dañar. No es una persona sentida que dice, ay, no me vio y pasó y no me saludó. ¡Ah! Me dijo que dicen que dijo que yo dije. ¡Ah! Eso es vivir en la carne. Un hombre de Dios que conoce el reino, esas cosas no le afectan. Pues si no me vio, quiero pensar que pasó y no me vio. Pero si no fuera así, si me vio, ¿quién tiene un problema en el corazón? ¿Él o yo? Dígamelo. Pues él, hombre. ¿Para qué te contaminas con su basura? Pásele. Yo estoy sano, no tengo problema. Si hablan de ti, pues que hablen. No han de tener que hacer. Si te agravian, pues la verdad no me afecta. Yo estoy muy por encima de eso. Hay un libro bien bonito que del psiquiatra Dobson, James Dobson, que dice cómo vivir por encima de la mediocridad. Se lo recomiendo. Habla de esto. Vivimos por encima de la mediocridad, del me dijo, me hizo, no puedo, me tiran mala onda, no me ve bien, le caigo gordo. Tiene un capítulo para eso, bien sanador, porque dice, si a ti te afectan estas cosas, estás de la mediocridad para abajo. Pero si tú estás de la mediocridad para arriba, quiere decir que descubriste el reino de Dios. Habló de mí, está bien, soy importante para Él. Señor, yo lo perdono, tú me perdonaste a mí. ¿Cómo arregla la vida eso? El reino de Dios es un contrasentido a todo lo que nosotros hemos vivido hasta hoy. Podría pasarme toda la tarde describiéndolo, no acabaría. El reino de Dios es sanidad, sanidad intelectual, sanidad emocional, sanidad física y sanidad espiritual. Somos de otra estirpe, de otro nivel, hermanos. Diga, somos de otro nivel. De veras que sí, somos de otro nivel. Ya póngase pie, ya fue mucho calor. Gracias a Dios.